Amada familia, ¿cómo están? Nuevamente juntos, reunidos. No estaremos físicamente juntos, pero sí en espíritu y a través de la internet. Damos gracias a Dios por la tecnología, porque en este tiempo de cuarentena podemos estar juntos, estudiando la palabra, juntándonos aún por la web y nuevamente estar estudiando, ¿no es cierto? Estamos con el tema en el monte, estamos estudiando el Evangelio de Mateo y ya habíamos estudiado hasta el capítulo 6. Ahora nos corresponde estudiar el capítulo 7 del versículo 1 al 6. Y precisamente en este capítulo 7 es donde precisamente el capítulo cubre en realidad la parte final de lo que es el Sermón del Monte. Y Jesús hablaba de muchos temas controversiales en el sermón y precisamente las cuales han sido mal interpretadas durante mucho tiempo y es bueno volverlas a estudiar para tener algo muy claro lo que Jesús quería enseñarnos. Estudiamos entonces del capítulo 7 del versículo 1 al 6. Lo leemos. Dice el título de esta parte de la enseñanza de Jesús era el juzgar a los demás. No juzguéis, en el versículo 1, para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja del ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que la pisoteen y se vuelvan y los despedacen. Oramos. Señor amado, gracias te damos por este tiempo. Papito, te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que nos des discernimiento en la palabra. Señor, danos oídos espirituales para poder entender, Señor. Danos un espíritu de humildad, Señor, para poder recepcionar tu palabra y que esa semilla quede, Señor, en buena tierra y que el enemigo no lo robe, Señor. Te pedimos que seas tú manifestándote con gran poder, Papá, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Aquí vemos, amados, que es un tema muy importante, cuál es el juzgar a los demás en relación a lo que nosotros pensamos, de la manera de actuar, de la manera de pensar, de comportar de nuestro prójimo, aún de nuestra propia familia. Y es ahí donde empezamos nosotros a juzgar. Pero comencemos con el primer versículo. Nos indica, no juzguéis para que no seáis juzgados. Como se ve, ahí nos habla de no juzgar, pero en realidad no es una prohibición la que Jesús nos da, sino que nosotros debemos tener un juicio, sí, pero un juicio dentro de lo correcto, un juicio recto, un juicio que esté marcado dentro de los parámetros y las medidas que Dios nos da. Tener un discernimiento correcto para saber diferenciar entre el bien y el mal, y es precisamente para que eso nosotros podamos distinguir y nosotros no podemos hacer un juzgamiento según a nuestro criterio, a nuestra manera de ver las cosas, a nuestra manera de pensar. Tiene que ser a la medida de lo que Dios nos dice, para que nosotros sepamos también diferenciar como Dios nos lo permite en su palabra, ¿no es cierto? Y es por eso que ahí nos dice que no deberíamos juzgar. Y en Ezequiel 44, 23 nos recalca y dice, y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia
entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Ahí nos recalca precisamente que es bueno nosotros que entremos en el discernimiento, en el juzgamiento, en la diferencia, porque el juzgar significa eso. Por eso la palabra juzgar viene del latín crino, que significa distinguir, decidir, tratar, condenar, pensar, resolver, acordar, condenar, decidir, determinar. Y hay una palabra que dice diferencia, juez, juicio, juzgar. De hecho, no hay una prohibición, sino que de hecho nos dice que ahí Jesús nos habla de que deberíamos diferenciar, deberíamos distinguir, discernir. Y ahí entra precisamente que para que nosotros podamos discernir entre lo bueno y lo malo, es que tenemos que ver los frutos de la persona a quien nosotros estamos queriendo entrar en un mal juzgamiento o en un buen juzgamiento. Por eso la palabra nos dice que tenemos que discernir, y aún es para eso. En Santiago nos habla precisamente de eso, ¿no? Pero también hay otra palabra, porque el crinos habla precisamente del discernimiento, de la decisión, de la diferencia, pero en el griego, del griego viene la palabra diacrino, que significa separar, que significa condenar, condenación. Esta palabra tal parece que estaba reservada para los jueces de alto rango, para aquellas autoridades, a los jueces. Para ese tipo de personas estaba esta palabra, ¿no? Para que ellos entren en un juicio, para que decidan de condenar o no condenar a un asesino, a alguien que ha cometido algo que estaba en contra de la ley, y ahora mismo lo vemos. Entonces esta palabra sí estaba diferenciada para este tipo de juzgamiento, de juicio, pero no solamente para estos niveles, digamos, de rangos altos, supremos de justicia, sino que la justicia más grande que tenemos, la de Dios, que también nosotros somos sometidos a ese juicio, está en Santiago 5:9, donde dice: hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Si ustedes pueden observar, juez viene de la palabra diacrino en griego, que significa el que condena, que es para los de alto rango de justicia, y en ellos el más importante es Dios. Lo mismo está en Juan 3:18. El que en él cree no es condenado, diacrino, pero el que no cree ya ha sido diacrino, condenado, porque no ha creído en el nombre del único Hijo de Dios. Y en Romanos 8:34 también nos habla de ese diacrino que dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede con nosotros. Jesús aquí nos decía que no necesariamente deberíamos juzgar o no juzgar, sino que Él nos hablaba de que nosotros tampoco podemos hacernos de la vista gorda cuando estamos observando algo que está pasando, algo que estamos viendo, que está dentro de los márgenes de las leyes, algo malo. Deberíamos hacerlo. Nosotros no deberíamos volcar el rostro al pecado, no deberíamos hacernos tampoco de la vista gorda, porque aún nosotros podríamos ser arrastrados por esas cosas, aún podríamos ser arrastrados, no sé, por pasiones desordenadas, por tradiciones, si es que nosotros no sabemos discernir entre lo bueno y lo malo, si nosotros no sabemos diferenciar, juzgar. Es necesario tener un discernimiento para poder conducirnos de manera correcta. Si el juicio y
Y sin el juicio, sin el discernimiento, nosotros podríamos estar así atrapados. Y es por eso que nosotros tenemos que aprender a diferenciar, a juzgar a la luz de la palabra. Tenemos que aprender a encontrar la verdad. Tenemos que nosotros ser los que establezcamos la paz cuando nosotros observamos algo que está incorrecto. Y a veces nos tildamos de jueces justos y a veces juzgamos de mala manera, solamente con tan solo observar las apariencias del hermano. A veces nosotros no podemos comprender por qué un hijo de Dios está ocurriendo tal cosa, o por qué esa situación está pasando con un hijo de Dios, con nuestro hermano. Por ahí nosotros hasta de la misma manera solo estamos viendo lo exterior. Solo Dios sabe lo profundo de su corazón, qué es lo que está pasando. Por eso nosotros no deberíamos juzgar según las apariencias, sino tener un juicio espiritualmente maduros. Deberíamos tener juicios en los que nosotros deberíamos ser aquellos que sirvan para restauración. A veces nosotros juzgamos por las apariencias. Por ejemplo, a veces nos invitan o alguien invita a una iglesia, a una congregación o hasta a una casa y entra a la iglesia y lo primero que mira es un auditorio inmenso, observa cortinas de lujo, una plataforma hermosa, luces, cámaras y lo primero que hace uno un juicio es al mirar las apariencias, a mirar lo externo. Y lo primero que empezamos es a juzgar. Claro, tan bonito este lugar, claro, con el dinero, claro, los diezmos, claro, el pastor, qué tremendo carro. Y empezamos a hacer juicios, malos juicios, aquellos de los que está prohibido, de los que Dios nos prohíbe juzgar de mala manera. En Juan 7:24 nos recalca eso y dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Es más, ahí Jesús no nos está diciendo que no juzguemos. Lo que nos está diciendo Jesús es que no juzguemos de mala manera. No juzguemos por las apariencias y tomemos nuestro propio criterio y hagamos un juzgamiento de buena primera, sino que usemos el discernimiento que Dios nos da. A veces nosotros hasta podemos llegar a juzgar a los pastores. ¿Cuántas veces se ha visto los pastores juzgados, líderes que son juzgados? Claro, los pastores que se embolsillan dinero, que el diezmo. No somos dioses, no nos podemos comparar a un Dios hermoso. Él es el único que juzga. Y precisamente hemos caído y caen muchas personas en juzgar a líderes cuando nuestro trabajo es otro. Y en Hebreos nos recalca eso, que nuestro trabajo es diferente, tiene que ser diferente. Y nos dice en Hebreos 13:7, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Ahí nos indica precisamente que nosotros deberíamos discernir el fruto que dan. Debemos ver la integridad de los pastores, la integridad de los líderes. Dice, no imitemos su conducta pero aunque a veces es bueno porque tenemos que discernir si realmente está dentro de la palabra esa conducta. Lo que aquí nos habla en hebreo es que imitemos la fe de ellos, imitemos cómo ellos pueden tener tanta fe y confianza en Dios. Eso debemos imitar, no juzgarlo. Tenemos que ver los frutos que ellos dan. Y en Mateo 7:16 nos habla precisamente de esos frutos. Dice, puedes identificarlos por su fruto.
es decir, por la manera en que se comportan. ¿Acaso puedes recoger uvas de los espinos o higos de los cardos? Y a veces nosotros juzgamos, y a veces nosotros damos juicios de valor a pastores y líderes, cuando ese juicio viene de Dios. Por esos frutos los vamos a conocer. Y lo mismo pasaba cuando Pablo recalcaba precisamente en una de las cartas, en una de sus cartas, cuando él estaba preso, pero en una carta a los Corintios, cuando había un caso de inmoralidad. Si lo leemos, era la inmoralidad es juzgada. Está en 1 Corintios 5, versículo 1, 2 y 3, y dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tampoco que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, Pablo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Ahí nos habla precisamente de un juzgamiento, de un juicio. Y es más, ni siquiera era un juicio como los llamaban a los gentiles, como lo que ahora los llamamos a las personas que aún no han recibido a Cristo, los que están afuera, sino que Pablo hablaba precisamente a los mismos miembros de la iglesia, a los cristianos. Y ahí precisamente habla de un juzgamiento que aún así deberían apartarlos del grupo. Pero ustedes dirían, wow, pero ahí muestra a un Pablo tanto botarlo de la iglesia y que tenga falta de amor. No, hermanos. Amados, no es falta de amor. Lo que Pablo hablaba era de disciplina, la disciplina que se debe hacer, al que Pablo hizo. Y el reclamo precisamente de Pablo a los Corintios no era más que todo el que lo voten, sino él reclamaba y decía: pero aún ustedes se han jactado. Ustedes que dicen que son espirituales, ustedes que dicen no, que hablamos en lenguas, que tenemos dones, y aún teniendo esas cosas, ustedes no han discernido, no han diferenciado, no han tenido discernimiento para ver semejante pecado dentro de la iglesia. ¿Se imaginan dentro de la iglesia? ¿Cómo será afuera? Pero Dios juzga. Dios es el que se encarga, pero dentro de nuestra iglesia estamos nosotros para ayudarnos, para corregirnos, no para juzgar de mala manera, sino es precisamente para que haya una corrección, que haya un volcar, una restauración. Y eso es lo que Pablo precisamente lo molestaba. Aún siendo espirituales, aún teniendo dones, ellos hicieron de vista gorda a semejante falta como es la fornicación. Ese claro ejemplo nos habla Pablo. Pero precisamente Pablo lo hacía, porque Pablo dirían, no, pero está mal que haya juzgado. ¿Y por qué no? Por ahí los otros hermanos podían haber entrado en el mismo pecado, si eso no separaba. Y además Pablo, después de haber recibido una revelación de Jesús y haber limpiado su vida, él tenía una vida intachable, tenía una vida limpia, tenía una vida íntegra. Así que él tenía toda la autoridad para poder corregir ese error. Su vida era limpia, tenía esa autoridad, tenía toda la moral. Y es más, tenía aún el respaldo de Dios para juzgar. Entonces, no es tan prohibido cuando uno está en esta situación para ayudar. Amén. En Gálatas 6:1 nos habla, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado.
sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. ¿No se dan cuenta? Es cierto. Si nosotros queremos restaurar, queremos ayudar, queremos no juzgar de mala manera, sino es ahí donde entra el ser espirituales, la corrección, el juzgamiento con mansedumbre, ser mansos, misericordiosos, recordando tal vez que hasta nosotros podríamos caer en eso. Podríamos caer. Y es más, nos recalca y nos dice de que después de hacer eso debemos perdonarlos, no debemos votarlos así tan drásticamente, sino que también nosotros deberíamos caminar con Él, estar junto a Él, ayudándolo y recordándole y pidiendo de que Él tenga conciencia y pueda ver aún y reconocer su pecado y arrepentirse. Y eso a veces también nos recalca Pablo en Lucas 6:37. Nos dice, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Perdonemos y ayudemos. Y continuamos con el estudio en el versículo 2, dice, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. Al emitir juicio, a veces nosotros no nos medimos primero. A veces uno cree que es benigno, que uno siempre está haciendo justicia, que uno es correcto, y además nosotros queremos ser severos con los demás. Deberíamos tener la misma medida para nosotros, igual querer medir al otro. No es correcto. Jesús nos dice que primero deberíamos nosotros juzgarnos. Primero deberíamos someternos al trato de Dios y así nosotros enseñar la medida del juicio que demos a nuestro prójimo, y así obviamente nos vamos a evitar de ser juzgados y evitar de ser condenados. Y eso les recalco porque es por nuestro propio bien, nos dice Jesús. Seguido a esto, el versículo 3 nos recalca, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Jesús está haciendo una comparación muy interesante y Jesús trabajaba mucho con lo que son las metáforas, usaba mucho las cosas para poder compararlas. No sé si alguna vez a usted le ha pasado que cuando está caminando y de repente viene un viento y se le entra una pequeña basurita o un pelito en el ojo, hasta una pestaña, nuestra propia pestaña se entra en el ojo y uno está que lagrimea, que no puede abrir el ojo y que se desespera y uno no puede ver bien y empieza a parpadear. Nos ha pasado. Y es esa misma comparación que hacen. ¿Se imagina? Alguien que solo le entró una pequeña partícula de aserrín de una madera, no puede mirar, como un tronco en el ojo. Y eso hace referencia al pecado de uno mismo. A veces nosotros estamos con una enorme falta, con un enorme error y queremos juzgar al hermano que ni siquiera su error es comparado con el tremendo error que uno mismo está haciendo. ¿Cómo podemos mirar? ¿Cómo podemos observar así como esa partícula en el ojo? No podemos mirar, mucho menos ayudar a sacar al del hermano. No sé si es que valga la comparación, pero lo mismo pasa cuando uno está viajando en el avión
y entra la aeromoza antes del vuelo y empieza a dar las instrucciones, que en este lado y que en el otro lado, y si hay algún problema en el avión, bajará una mascarilla de la parte de arriba, pero da una recomendación y dice, ¿no? Y usted tiene que primero colocarse el aire de oxígeno y al estar usted seguro, recién puede ayudar al compañero de al lado. Así nos recalca, ¿no es cierto? Es lo mismo. No podemos nosotros ayudar si nosotros mismos no estamos bien. Si nosotros no respiramos bien, ¿cómo va a respirar el compañero de al lado? Y la misma comparación podemos hacer en nosotros. Como yo, que si digamos estuviera yo con una raíz de amargura y no haya perdonado a alguien y estoy hipócritamente caminando y de repente le digo, no, ¿cómo no vas a perdonar? Tenemos que perdonar, si no, Dios no te va a perdonar. Y hablamos del perdón cuando nosotros mismos vivimos en esa amargura de la falta de perdón. ¿Cómo puede decir un borracho a otro borracho, decir, oye, no tomes, eso es malo? Es como las cajetillas de los cigarros, ¿no? Que anda una recomendación en la parte, no sé, de atrás, de abajo, pero siempre lo veo en los supermercados, dice, no, el fumar, dice, no, el fumar es peligroso para la salud, dice, no, cuando ellos mismos están provocando enfermedades. Y es una comparación increíblemente chistosa, pero ocurre en nuestra vida. ¿Cómo podemos observar la falta del hermano cuando nosotros estamos dañando o estamos dañados? No podemos guiar a un ciego si estamos ciegos. Y nos habla precisamente de esa ceguedad en Lucas 6:39, en la Nueva Traducción Viviente, que dice, luego Jesús les dio la siguiente ilustración. ¿Puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en una zanja? Si nosotros usamos la misma medida para juzgar al hermano, ¿seremos nosotros también juzgados con la misma medida? ¿Cómo podemos juzgar si nosotros estamos peor? Esa es la enseñanza que nos da en este versículo. Pero también nos somos respaldados por Santiago 2:13, donde dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Pero en la Nueva Traducción Viviente me gusta, que es un poco más entendible. Dice, no habrá compasión para quienes no hayan tenido compasión de otros. Pero si ustedes han sido compasivos, Dios será misericordioso con ustedes cuando los juzgue. Creo que tener un juicio sin misericordia no sería lo correcto. Y también al revés, si hubiera mucha misericordia sin juicio tampoco sería lo correcto. Tiene que ir ambos, tanto el juicio con misericordia y la misericordia con juicio. No podemos, digamos, nosotros solo juzgar y no tener la misericordia con el hermano. Además, Dios detesta a los que se confían en sí mismos de ser justos, los que se vanaglorian de que hacen lo correcto, de que son los correctos, menospreciando a los demás. Dios detesta eso. Y lo tenemos un claro ejemplo en la historia, en la parábola que nos cuenta de dos hombres que entraron a un templo. Uno de ellos era un publicano, creo que era un cobrador de impuestos, y el otro era un fariseo. Ambos entraron en el templo, pero ¿dónde se ve la diferencia? Donde el fariseo se jactaba y él decía y oraba a sí mismo y decía al Señor, yo no soy, vengo a ti delante de ti, Señor, pero yo no soy igual a como los que están afuera. Yo no soy un pecador, yo no soy un adúltero, yo no mato, yo no asesino. Y es más, no soy igual a este publicanito que está aquí a mi lado. Esa era su oración.
Pero era increíble cómo la oración de este publicano era diferente, porque él entró con humildad, él entró arrepentido, él entró, y es más, la Biblia dice que él entró con la mirada hacia abajo, no tenía ni siquiera valor para mirar a los ojos del Señor. Y cuando él hacía su oración, lo hacía realmente con un corazón arrepentido, pidiéndole que Dios lo perdone. Si ustedes identificamos estos dos personajes, ¿a quién creen que Dios perdonó primero? Y es así donde Dios detesta a los que por sí mismos se creen correctos. Seamos más humildes, seamos más misericordiosos con los demás. Pero también tenemos otras maneras de juzgar. Por ejemplo, los insultos. Los insultos son una manera de juicio que nadie se da cuenta, pero que todo el tiempo escuchamos en la calle y no sé, se están por chocar, casi se chocan dos autos y ya uno empieza a insultarlo y el otro le responde y ambos están emitiendo juicios, pero juicios que son detestables, que son prohibidos por Dios. Dentro de esos juicios también hablamos de la crítica. A veces entramos en esa crítica de decir, mira, claro, pues ese, mira, como qué barbaridad, como que esto, que lo otro, y empezamos a criticarlos. Es una manera también de juicio. La queja. Otra manera de juicio también es la queja. A veces estamos quejándonos de nuestros pastores, estamos quejándonos de nuestros líderes. Ay, que este líder es así, que este líder ¿por qué no hace así? Que este líder ¿por qué no hace como el pastor hace? Estamos entrando en quejas, es una manera de juicio, amados. Nos estamos condenando a nosotros mismos. Es un juicio que desagrada a Dios. El cinismo también es otra forma de juicio. Ser cínicos con una persona, hablar con sí mismo. El despreciar a las personas también es una manera de juicio. Si tu vecino o alguien están y de repente nos ponemos a menospreciar, ay no, que cómo se va a acercar, que está con un olor desagradable, ay no, cómo se va a poner eso, que no se me acerque. Estamos juzgando. El menosprecio a las personas también es un juicio desfavorable, pero más desfavorable para nosotros, porque así como nosotros estamos juzgando, seremos juzgados, condenados. Pero vámonos al último versículo que dice, el 6. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Amados, evidentemente este versículo no está hablando de un animal de 4 patas, sino que es otra metáfora que Jesús utiliza. En esos tiempos, los animales más despreciados, los más inmundos, generalmente siempre los usaban a los cerdos y a los perros. Entonces eso hace una metáfora precisamente para referirse a aquellas personas que rechazan el evangelio, que rechazan palabra de vida, aquellos que por más de que les hablamos 1, 2, 3 y hasta 4 veces y seguimos insistiendo en darle, aunque sí deberíamos hacerlo, pero hay momentos en que la gente nos rechaza, pero nos rechaza con hostilidad, nos rechaza con desprecio. No quieren escuchar palabras de vida, palabras de salvación. Y nos pasa mucho desde nuestra familia, somos rechazados, somos insultados, menospreciados, y es ahí donde esta parábola, esta comparación es precisamente la que dice que las palabras de Dios, la palabra de vida de Dios son como esas perlas preciosas que no se deberían derrochar con los cerdos, con los perros, que hace referencia a los que menosprecian el evangelio. Y cuando nuestro pastor dice todos los domingos, ¿quiénes quieren una perla de domingo? ¿Se acuerdan? Es ahí donde precisamente creo que levantamos yo, ¿no? Y los que rechazan esas perlas hermosas de la palabra son aquellos que Jesús se refiere como perros y cerdos. Y es a ellos a los que no deberíamos malgastar esas perlas preciosas. Si ya lo hicimos por muchas veces, pues creo que
llegará el momento en el que Dios se encargue después de poder de alguna manera rescatar esas almas, pero es ahí donde nos recalca que no deberíamos gastar en la palabra hermosa del Señor cuando somos menospreciados y más que todo con hostilidad. Y en conclusión, vamos concluyendo, resumiendo, diríamos así, reflexionando en estos versículos, nos habla precisamente que sí debemos juzgar, pero según la Biblia, no viendo las apariencias, sino viendo el fruto de las personas, no juzgando directamente con nuestro propio criterio, sino yendo a la manera y en el orden que Dios espiritualmente nos permita discernir entre lo bueno y lo malo. Debemos hacer un juzgamiento con sabiduría, pero no la sabiduría humana, no la sabiduría que venga por nuestro propio criterio, sino esa sabiduría que venga de Dios, esa sabiduría, hacer un juzgamiento con mucho tino, no ser tan torpes, no ir a manera de crítica y de hacerle pasar un mal momento al hermano y de provocar peleas, disgustos. No es así, no debe haber rencor, no debe haber rencilla y tener ese tino para poder hablar. Y es más, deberíamos hacerlo con mucho respeto, deberíamos hacerlo con el celo de Dios, con el amor de Dios. Debemos hacerlo con ese amor. ¿Por qué? Porque a veces nosotros queremos advertir a la persona que está en ese error para que se aleje, para que no siga siendo engañado por Satanás, para que se aparte de ser condenado, para evitar de que esa alma sea juzgada y se aparte, o precisamente para que no se pierda esa alma. Para eso deberíamos juzgar con esa humildad, ser prudentes, con mansedumbre. Deberíamos ser mansos para poder corregir con el respeto que se merece el prójimo, así como nosotros también queremos ser juzgados con ese respeto, con ese amor, con ese celo de Dios. Nosotros también debemos hacerlo. Y es más, creo que lo que Jesús nos decía era que nosotros deberíamos juzgar para restaurar a esa persona que está andando por el camino incorrecto, para que Él aprenda y nosotros seamos los que enseñemos, corrijamos. Para eso debería ser. Pero si no estamos capazmente maduros espiritualmente para poder corregir, entonces no lo hagamos. Por esta razón Jesús nos enseña que no deberíamos juzgar de mala manera al hermano. Primero, para que nosotros no seamos juzgados. Si juzgamos de mala manera, nosotros vamos a entrar en esa condenación por el miedo al juicio de Dios, ¿me entienden? Si nosotros juzgamos de mala manera, pues el juicio de Dios se nos viene encima. Por eso también nosotros no deberíamos juzgar de mala manera. ¿Y por qué también no deberíamos juzgar? Porque somos incapaces de verdad de poder juzgar correctamente, a no ser que tengamos ese discernimiento divino, tengamos todas las, diríamos, todo lo que el Señor nos dice que podamos hacer para poder juzgar al hermano y poder ayudar, primero mirándonos el tronco que tenemos en nuestro ojo para poder ver la falta pequeña del hermano. Y además no podemos juzgar porque por lo general somos hipócritas. Siempre estamos sonriendo delante del hermano, pero por detrás la espada. Somos unos hipócritas, nos juzgamos a espaldas, cuando esa no es la orden de Dios. La orden de Dios es mostrar el amor de Jesús, a través de la misericordia, a través de ayudarle a ese hermano a que entre en poder ver su pecado, poder a través de la oración
poder permitir que ese hermano pueda ver su pecado y arrepentirse. Eso es nuestro deber, entrar en oración para poder decirle al Señor, ayúdame, dame discernimiento para poder relacionarme de buena manera y hacerle ver el pecado en el que está, para que Él no piense que está siendo juzgado de mala manera, sino que le sirva para corrección, para que el diablo no lo siga agarrando, para que no le siga mintiendo, para que no sea condenado, para que no vuelva atrás si es que es nuestro hermano. El discernimiento tenemos que ponerlo en práctica, amados, porque podemos nosotros hasta a veces equivocarnos, pero el único que sabe el estado del corazón de esa persona es solo Dios. Creo que este pasaje no es tanto como para verlo de manera muy literal. Obviamente nos pide que no juzguemos, pero como hemos entendido, nos habla de un juzgar mal. Pero sí debe haber un juicio, pero que sea dentro del marco y a la medida de Dios. Hay que ser indulgentes, amados. Hay que tratar de ver en lo posible con los ojos de Jesús para tener un justo juicio. Pero al final, el último juicio lo tiene Dios. Dejar a Él el último juicio, quitar primero la viga que tenemos, el tronco que tenemos en nuestro ojo y no ver la viga que tiene el hermano. Debemos nosotros primero quitarnos ese tronco que es nuestra carnalidad, todas las cosas que a veces hacemos mal y ni nos fijamos, ni nos damos cuenta, ni nos molesta el tronco que tenemos en el ojo. Quitemos esa carnalidad de nuestro ojo para no caer como el fariseo, fijarnos en el hermano y no en nuestro tronco. Pero, ¿cuál es la solución de este dilema? La oración, amados. La oración es muy importante para pedirle a Dios que nos ayude o pedirle a Dios mismo para que sea revelando a esta persona y hacerle entrar en razón y mirar su error, su pecado y arrepentirse y saber y pedirle a Dios de que ese hermano pueda reconocer su falta. Pueda reconocer su falta y pedirle perdón al Señor y ayudarlo a restaurar, a tener un buen juicio junto con Él, caminar con Él para ayudarlo. Ese es el verdadero juicio que nosotros debemos tener, juzgar bien. Y esa es la enseñanza que Jesús nos ha dado en estos versículos y queríamos compartir con ustedes el Sermón del Monte. Gracias, amados, y los bendigo y los saludo en el amor del Señor.